escuchar? Sí, ingeniero. Ok, bueno, gracias, buen día. Habíamos visto un poquito sobre lo que son los registros del hardware, ¿no? Vimos un poquito sobre eso y vimos que no era tan complicada la cosa. Los registros son como variables, digamos, ¿no? Espacios de memoria que están en el mismo hardware, ¿no? El detalle era que vimos que algunos dispositivos traen memoria, otros no, ¿no? Por ejemplo, el mouse y el teclado. Y como ellos necesitan memoria para guardar sus datos, ¿qué hacen si no tienen memoria? No olvidé. Comparten, ¿no? Hacen lo que se llama memoria compartida. Por favor, no lo traduzcan, no es que el dispositivo es el que comparte, ¿no? Sino que la PC es la que comparte, la computadora es la que comparte con ellos, ¿no? Claro que uno dice memoria compartida porque no sabe cómo explicarlo, ¿no? Pero en realidad, por la palabrita, ¿no? Pero no es que ellos están compartiendo memoria al revés, ¿no? Le están compartiendo memoria, ¿no? Eso es. Y si digo dedicada, la palabrita dedicada, ¿a qué se refiere? Que la memoria del hardware. Claro que viene en el mismo hardware, ¿no? Por ejemplo, la que más se utiliza esa palabrita es la tarjeta de vídeo, ¿no? La tarjeta de vídeo también acá tiene una GPU, que se llama, ¿no? Una especie de CPU, jóvenes, que trabaja con una especie de CPU que trabaja con su misma memoria, ¿no? Es impresionante la tecnología que han hecho esa gente. Claro, todo lo hacen no lo hacen por amor a la patria. Sí, tal vez, digamos, pero más lo hacen por dinero, ¿no? Obviamente. Vamos a ver, jóvenes, aquí en nuestra tarea 3.3, ¿no? Estaba viendo en el grupo paralelo hace un poquito. 3.3 es en computer. Y justo en estos días, en la anterior semana me llegó una cotización de una portátil, ¿no? De una máquina portátil. Y decía, ¿no? Ahorita voy a poner aquí, ¿no? Dice, en la caja de una computadora se lee así en inglés, ¿no? Vamos a hacerlo los gringos, 74 bits transcritos. ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos hacer? Un compañero que nos la quiere charlar, digamos, porque de repente no sabe, digamos, ¿no? Nos dice, ay, que va a tener un Windows de 64 bits. Qué ridículo, no tiene nada que ver. Es una broma, ¿no? ¿Qué es el problema? Que un Windows 64 bits, si Windows ya se refiere a software, ¿no? A software. Windows sabemos que es un software, un sistema operativo, es un conjunto de programas, bla, 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 ¿no? Es un software. En el Big Computer, es una medida de hardware. ¿Sí? Esto, disculpen el desorden, pero había puesto primero. Esto es una medida de hardware. Esto es una medida de hardware. No de software. Eso es hardware, saber y software es ¿no? Es una medida de hardware, ¿no? Es una medida de hardware, no de software. No de software. Entonces, si el tipo me dice, bromeando, ¿no? Un poquito, me dice, que vas a tener tu Windows 64 bits, no tiene nada que ver eso. En absoluto. Hay una relación, más adelante lo vamos a ver, pero estamos hablando de, como decíamos en mis tiempos, de estar en otro colectivo, no estar en otro tema. Les quiero compartir una pantalla, jóvenes, de una cotización que me llegó y que tal vez posiblemente esta sea una máquina que voy a adquirir. Aquí lo pueden ver. Dice, me mandan dos, ¿no? Ambas son del 100. Dice,
computadora portátil marca Lenovo de 128 bits. El precio es este, ¿no? Pero no tiene nada que ver el precio. Y ahí me pone él, ¿no? Me dice de 128 bits. Claro, ellos pues ahí en su cajita, dice, no, en la misma, o en las especificaciones también de internet, dice Lenovo, modelo, ¿no? A15, no sé, Lenovo A15, A15, 128 bits computer, ¿no? En su caja, dice. Entonces él me lo pone ahí de 128 bits, ¿no? Claro, para impresionarme más, ¿no? Dice, puta, una máquina, fíjese, está barato, bla, 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 ¿no? Eso sí, ¿no? Los vendedores sí conocen, ¿no? Aunque no, eso de 128 bits no lo sepan, ¿no? Pero saben, digamos, que la potencia del hardware es más grande. ¿Qué bits quiere decir eso? Cuando me puso 128 bits. Supongo que yo le pregunto, ¿no? Y como me ve en mi cara, me dice, no sabe. Es que va a tener usted un Windows de 128 bits, ¿no? Y yo, qué bueno, ¿no? Claro, me ve cara de tonto, ya. Es que va a tener un Windows de 128 bits. Claro, pero digamos, yo recuerdo, digamos, estas clases y diría, no, usted no está charlando porque esto es N-bit computer, 128 bit computer, se refiere a una medida de hardware, no de software. Usted me la está charlando. En definitiva, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Podemos volver a la... Esto estoy mostrando algo real, ¿no? Que me han mandado, ¿no? Esto me lo han mandado es una proforma, ¿no? Una proforma. Y me lo está poniendo ahí, digamos, ¿no? Justo me lo puso ahí. En otras no ponen, ¿no? Él me lo puso 108 ahí porque solamente me había interesado en esa máquina, digamos, ¿no? No en la otra, que era un poquito más barata, pero no me puso ahí, me puso 128 bits, ¿no? Ok. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa eso? Yo le comentaba al grupo paralelo que no se sientan avergonzados por eso. Como una declaración jurada, le digo que muchos profesionales de informática, sistemas, redes, no saben qué significa eso. Entonces le intentan, simple, es fácil, si una de 128 bit computer y otra de 64 bit computer, escoge la de 128 porque es más grande, digamos, porque el número es más grande y funciona. También lo mismo ocurre con la velocidad de la CPU. Una dice 2 GHz, la dice 3 GHz, cojo la de 3 porque es más rápida. Pero los hertz no son medidas de velocidad. O sea, no lo entienden conceptualmente. Que nosotros, por eso está esta unidad 3 para que nosotros entendamos esto. Seguramente ya han visto estas cosas, tal vez, ¿no? En arquitectura de computadores, ¿no? Porque algunas personas por ahí dicen, bueno, yo me salgo porque va a hablar su burrera, el profe. Esto ya yo lo sé y me retiro, no pasa nada, no. Ni me fijo yo quién entra y quién sale. No tomo asistencia, también esas son macanas. Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, jóvenes, que la computadora es capaz de procesarlo de un solo saque n bits. En este caso el n, aquí está, ¿no? El n bits. Si quiere poner un guioncito acá. No, nunca lo ponen, ¿no? Pero esto sería n, ¿no? Aquí me tengo que poner. Okay. Entonces, esto quiere decir que n bit computer significa que la computadora es capaz de procesar de una sola vez. Entonces, aquí lo pongo n bit computer. Esto significa que hay que poner igual. La compu, como ustedes hablan, la compu es capaz de procesar, ¿no? Procesar de una sola vez, como decimos, de un solo saque, ¿no? De una sola vez, n bits. N bits. Entonces, si dice 128 bit computer la que me mandan, quiere decir que la computadora, o la potencia de su hardware es capaz de procesar 128 bits en un solo saque. Fuera los 128 bits lo procesa. Qué sé yo, lo suma, lo resta, dependiendo de los registros que tenga, lo suma, lo resta, lo procesa, lo mueve, de un solo saque es capaz de procesar. ¿Me hago entender? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? ¿Se entiende? Otra medida, jóvenes, otra medida es que el bus de datos es una medida, que no siempre fue así, bueno, ¿no? Pero ahora es fácil. El bus de datos
es de n bits. Es de n bits. O sea, de n hilos. O sea, de n hilos. A los hilos yo les llamo cable, ¿no? No, si le digo cable a los profesores de electrónica me van a mirar feo, ¿no? Pero si le digo a su profesor de arquitectura de computadores no tengo que cable. Pero así lo entiendo yo bien. Un bus de datos es de n bits, o sea que tiene n hilos. ¿Por qué? Porque el bus de datos es un bus en paralelo. Ahorita explicamos que es un bus en paralelo. Ok. Entonces, jóvenes, recuerden, ¿no? El bus de datos mide la potencia del hardware, acuérdense. El bus de datos mide la potencia del hardware porque es como una carretera, ¿no? Transportan los datos, esto lo vamos a graficar. Transporta desde la RAM hacia la CPU, transporta los datos. Y el bus de datos tiene también su propia velocidad. Cada bus de datos tiene su velocidad, yo les comentaba, digamos, ¿no? Yo no puedo poner cualquier memoria, por ejemplo, a mi tarjeta madre, porque su bus de datos de repente tiene otra velocidad. Entonces puede entrar en conflicto, ¿no? Si no tiene que ser muy rápida la RAM que el bus de datos ni viceversa. Se cuelga la máquina, ¿no? Se cuelga o no funciona por último. Entonces siempre hay una compatibilidad, ¿no? La gente que arma computadora o que realmente uno compra, ¿no? Y ellos se las arman, ellos saben perfectamente que esa memoria le hace a ellos, ¿no? Ellos lo saben, no se preocupen, no, ellos son técnicos, ¿no? Y tienen experiencia, entonces se dan cuenta que no me va a poner cualquier memoria a una tarjeta, no es cualquiera. Tiene que hacerle, como se dice, ¿no? Si el bus de datos es muy rápido y la memoria, la RAM es lenta para transmitir, o sea, refresco es lenta, entonces hay un problema, hay conflicto, ¿no? Hay un rango, ¿no? Que es admitido. Muy bien, estoy cambiando de tema, disculpen, eso no tiene nada que ver con la materia, solamente quería comentarlo. ¿Qué significa que el bus de datos sea en paralelo? ¿Qué es un bus en paralelo? Eso sí lo han visto en arquitectura, ¿no? Que envíe información al mismo tiempo. Claro. Por eso le dicen hilos, le dicen ellos, ¿no? Le dicen hilos. Le dicen hilos porque, un comentario, ¿no? Vamos a recordar un poquito. ¿No? Vamos a hacer un comentario aquí, vamos a hacer una pausa. Un comentario aquí, ¿eh? Es qué sé yo, bus en paralelo. Bus en paralelo, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué significa por ejemplo, no? No es que estoy poniendo ejemplo con ejemplo, no. Por ejemplo, de 4 bits, no se escribe mucho. No hay de 4, digo, no hay de 8, pero es por ejemplo, ¿no? Eso significa que en el bus, digamos, si lo vemos en el bus, tiene 4 cables. No sé qué cables, es hilo, diario, 4 cables. Ahí son cables. Entonces, por cada cable circula, por cada hilo circula un bit. Digamos 0, 1, 1, 0. Bien. Entonces, de un solo saque, de una sola ráfaga, se dice, estos 4 bits parten del origen y llegan al destino. De una sola ráfaga, ellos van, no es que uno se adelante y no, todos empiezan y todos finalizan. Eso se hace por ráfaga, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lo que pasa es que tienen un reloj y todo eso, normalmente, ellos envían, ¿no? Envían por ráfaga, ¿no? Entonces, de una sola vez, ¿no? Pero aquí se dice ráfaga. De una sola ráfaga, parece como de metralleta, ¿no? De metralladora, ¿no? Una sola ráfaga, o sea, existe el boom, ¿no? De una sola ráfaga, los 4 bits llegan al destino, ¿no? Llegan al destino, ¿no? No tienen que ir, ¿no? No tienen que ir. Entonces, ese sería un bus en paralelo. Si son de 128 bits, significa que son 128 hilos, ¿no? ¿Qué tecnología? Vamos a tener 128 hilos. 128 hilos. Entonces, aquí por ejemplo tengo un bus paralelo, puede ser bus de datos, lo que ustedes quieran, pero es un bus de paralelo. ¿Y el otro bus cuál es el que se usa?
No lo usamos aquí, pero por cultura. El bus en serie, ¿qué hace? El serial bus, ¿no? Para el bus, ¿no? Bus, ¿no? El bus. El serial, ¿qué tiene? Tiene un solo hilo. Tiene un solo hilo. Entonces, por ese hilo van en forma serial, ¿no? Entonces aquí vamos a ver 0, 1, 1, 0. Entonces aquí cuántas ráfagas va a necesitar el bus serial para poder llevar los 4 bits allá. 4. 4. Claro, aquí necesita 4 ráfagas. Claro, porque una ráfaga no pasa uno, necesita 4 ráfagas para transportar, para transportar a los 4 bits, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ese es el bus en serie, ¿no? Disculpe la pregunta idiota, ¿no? ¿Cuál bus es más rápido, el paralelo o el serial? Paralelo. Claro. Imagínense que tenemos que mover 4 movilidades, 4 autos, digamos, ¿no? Y bueno, cada auto tiene su, recuerden, todos van a la misma velocidad, ¿no? Y ni uno parte primero, no, todos parten al mismo tiempo y todos llegan al mismo tiempo. Y tenemos 4 carriles, ¿no? Tenemos 4 carriles, entonces, obviamente, si tenemos 4 carriles y tenemos un solo carril, obviamente que tiene la carretera que tiene 4 carriles llega más rápido, obviamente. No está muy obvio, ¿no? Está muy obvio, la pregunta un poquito ridícula. Pero hay una tecnología buena que es ATA, que cambiaron un bus paralelo, jóvenes, que se llamaba IDE. Era un bus paralelo que conectaba el disco duro con la tarjeta madre. Pero ellos hicieron un bus que también trabaja como serie y como paralelo. Y es serial ATA, que se lee SATA. Si lo han visto en su computadora, si tienen una PC, es un busito de color rojo. El que no sabe dice el cable, ya no importa, dígale cable. Un cable rojito que se enchufa al disco duro. ¿Lo han visto en su máquina? Si lo han desarmado su... Bueno, es impresionante la ingeniería. Cambió el bus IDE, que era en paralelo, y en el bus IDE se veía, jóvenes, se veían los cablecitos. Y lo cambió por un serial. El serial ATA, ¿no? El SATA, que se dice. Y increíblemente esa tecnología ATA, así en serial, para ese dispositivo es más rápido que el paralelo IDE. Impresionante, ¿no? ¿Y cuál será su tecnología? Pero también ese bus trabaja en paralelo cuando trabaja con el DVD, con el dispositivo, con el DVD, ahí trabaja en paralelo. Y se dice pata, P-ata, ¿no? Pata, como pie, digamos, pie de un animal, pata, paralelo, pata, ¿no? Solamente esto lo comento por cultura, ¿no? Ustedes pueden, obviamente, ir a internet y averiguar un poquito más sobre la tecnología ATA, ¿no? O si quieren bus SATA, escriban y van a ver que ahí le explica un poquito cómo trabaja todo eso. Muy bien. ¿Para qué sirve el bus de datos? El bus de datos, jóvenes, el bus de datos es el medio por el cual circulan los datos que vienen desde la RAM hacia la CPU y viceversa. Si ustedes tapan su máquina, ya sea una laptop o sea una PC, van a ver que la RAM está en la tarjeta madre, está lejos, ¿no? Entre comillas, lejos, ¿no? Está por allá y la CPU está por acá. Obvio, ¿no? La CPU está por acá y la memoria está por allá. Nosotros lo vemos eso, al ver la tarjeta madre. Entonces digo, y como el profe de John von Neumann, que el cerebro tiene que leer instrucción por instrucción. Claro, lo hace. Lo que pasa es que no mencioné porque la idea lógica de John von Neumann era que un cerebro leía las instrucciones. Ahora, ¿cómo llevo las instrucciones o datos a la CPU, al cerebro, desde la memoria al cerebro? ¿Cómo lo llevo? Entonces ahí ya entra la electrónica, ¿no? La ingeniería, que es utilizar un bus llamado bus de datos. ¿Sí? Llamado bus de datos. Muy bien.
Entonces, el bus de datos que mide la potencia del hardware, el bus de datos transporta las instrucciones y los datos también, ¿no? Las instrucciones y los datos, desde la RAM hacia la CPU y viceversa. De la RAM hacia la CPU y al revés, ¿no? Ahora, muy bien. Entonces, básicamente, desde la RAM, a través del bus de datos, podemos llegar hasta la CPU. En el caso de ese vendedor que me está ofreciendo una máquina de nuevo, me está diciendo, oye, tu bus de datos es de 128 bits, me parece. ¿No? Si le pregunto, no sé si sabrá, ¿no? Pero yo internamente digo, esta máquina es capaz de estar 128 bits, son los hackers. Sus núcleos están capaces de poner 128 bits, porque es un bus de datos de 128. Está 128 bits, ¿no? Ahí el tipo me compró, por eso le dije, escogida, sí le puse un sí ahí, ya lo escogí esa, digamos, escogí esa porque es carísima, ¿no? Pero bueno, de la más baratita, digamos, la mejor, digamos, ¿no? La mejor, ni siquiera es una 17. Pero bueno, él me puso de 128 ahí, ¿no? Para impresionarme, ¿no? Y logró impresionarme, digamos, no logró impresionarme. Pero si, por si acaso, ¿qué significa 128 ahí? No quiero saber. Pero puede ser que lo más probable es que no sepa de qué se trata. Pero ustedes, uno de la vez sabe. Ahora, bueno, desde el transporte de la RAM hacia la CPU y viceversa, se necesita un registro de la CPU donde almacenarlo. Ahora hacemos un gráfico para entenderle todo esto. Sí, ahorita hacemos un gráfico, no se preocupen, que todo lo que estoy escribiendo acá se va a ver, ¿no? Vamos a ver el MDR. MDR significa que es un registro, ¿no? Es un registro. Ya yo apliqué este registro, así que no puede preguntarme por supuesto no qué eso, pero digamos ya no lo explico, ¿no? Hacemos registro, ¿qué significa? Registro de la CPU. Como dice el profesor de estructura, esto se te pasa a las 11:30. Todo el mundo se inscribe con él porque no sabe, ¿no? No sabe muy bien la materia. Todo el mundo se inscribe con él. Claro, porque cree que va a ser más fácil, ¿no? Dice una cajita, no es almacenan valores. El registro entonces es como una cajita, pero está en la CPU, ¿no? MDR significa Memory Data Register. Comúnmente se lo conoce como, digamos, alias, digamos así. No es que los alias se dice a los mediantes, ¿no? Pero alias significa todo, ¿no? Alias ACC. Es decir, la gente de acumulador, que es el ACC, ¿no? Acumulador. Accumulator, no acumulador. Claro, lo que pasa es que la gente de la familia Intel le llama MDR. Muchos le llaman MDR, ¿no? Pero en forma común se dice el acumulador. Yo le llamaría más que acumulador, le llamaría un almacén, digamos, un almacén. ¿Qué ocurre? Bueno, es que los datos que vienen desde la RAM, los datos que vienen de la RAM, y viceversa también, ¿no? No van directo a que sea procesada por la CPU. La CPU necesita almacenarlo en un ratito y recién procesar las instrucciones. Va a seguir con el esquema del Jumbo mismo. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que ocurre. Aquí está la RAM. Aquí está la RAM. Recuerden que acá hay números, hay datos, todo, ¿no? Son instrucciones. Entonces, ¿qué hace? Desde la RAM va a la CPU. ¿A través de qué? Del bus de datos. Pero los datos, bueno, los datos, hay que poner NDR, NDR. Entonces, los datos que ven acá, estos datos viajan por el bus de datos. Ya sabemos que está en paralelo. Aquí viene el bus de datos. Claro, la información viaja por acá y también viaja así, ¿no? De aquí para allá. Entonces, estas instrucciones que llegan aquí, llegan al MDR.
Y del MDR, ya la CPU lo procesa. Aquí vamos a ver, esto se llama núcleo de la microprogramación, que al detallándolo un poquito más se convierte en los famosos cores, ¿no? Los famosos cores, que lo vamos a ver. Entonces el MDR llega a la instrucción acá y de aquí la pasa para que sea procesada la instrucción. Entonces procesar la instrucción o los datos que vienen, ¿no? La instrucción más los datos. Entonces, llega la información de la RAM, no es procesada inmediatamente, sino que llega y después es procesada. No sé cómo, yo siempre después explico con comida, será que a esta hora, como no tomo desayuno, estoy con hambre, y entonces lo voy a explicar con comida, cuando veamos NB Code. Pero digamos, el detallecito bueno es que nosotros, digamos, cuando vamos a comer algo, digamos, vamos a comer una sopa, digamos, ¿no? No después que llega y nos lo metemos a la boca todo, pues, ¿no? Llegamos, nos lo ponen en la mesa, digamos, ¿no? En la mesa y de ahí nosotros comenzamos a comer, comenzamos a procesar, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el MDR? Para procesar la información. No procesa nada. Para almacenar la información. Para almacenar, ¿no? Para almacenar. Entonces el MDR almacena los datos que vienen desde la RAM, ¿no? Que vienen de la RAM. Entonces, de verdad tiene razón, no lo anoté. El MDR, entonces, almacena la información que viene, los datos, instrucciones que vienen desde la RAM y viceversa. Yo siempre lo comento esto, no sé si lo complico más, al grupo paralelo también le explico. Algo que es real, ¿no? Aquí cerca de mi casa, yo les comento, hay una señora que en la Ramada, por ahí por la Católica, creo, donde hay una iglesia por ahí, sin querer queriendo la conocí, ella tiene una venta de electrodomésticos. Una venta de electrodomésticos, vende, qué sé yo, freezer, ¿no? Cocina, bla, bla, bla. Aire acondicionado también. Y acá cerca ella tiene, en su casa, tiene un MDR. ¿Cómo MDR? Tiene un lugar donde llegan los camiones que ella trae importando, obviamente las cosas, asumo que son legales. Deben ser, ¿no? Porque hay tanto tiempo que trabaja la señora. Llegan sus camiones, sus camiones, hay unos grandes, otros chicos, y no lo descargan directamente en la tienda, pues. Lo descargan ahí, tiene como un tinglado de la señora acá, un tinglado, así cubierto, ¿no? Ya, antes era al descubierto que ya está con paredes. No todo, ¿no? Pero por lo menos la mitad, digamos. Tiene un tinglado donde ahí ella almacena las cocinas, los freezer, las heladeras y los aires que le llegan. No es que inmediatamente, por ejemplo, el camión que sería en este caso el bus de datos que está transportando los datos, o sea, los elementos, no va directo a la venta, pues a venderlo, ¿o no? Va y lo almacena primero en el almacén, disculpen la redundancia, de la señora que es aquí en su casa. ¿Me hago entender o no? Entonces, sí. Yo paso por ahí y digo, ¿no? Este es el MDR de la señora, no iba a decir su nombre, pero no debo decirlo, de esta señora, este es su MDR, digo. Porque cuando va a procesarlo, o sea, va a ir a venderlo, ¿verdad? Agarra y lo transporta de ahí y ya lo lleva a su tienda que está allá en la Isabel la Católica. ¿Ok? Entonces, el MDR no procesa nada, solamente digamos, el almacén, el tinglado que tiene la señora donde se almacenan los datos. Luego de ahí se saca y se procesa. ¿Ok? Entonces, eso me faltó anotar. Entonces, el MDR almacena, solamente eso. Almacena los datos, igual al revés, primero lo almacena, después lo pasa. Almacena los datos e instrucciones, ¿no? Instrucciones que llegan de la nada. Todos los almacena. Como la señora aquí tiene su almacén, no se tiene ahí. Las otras instrucciones que llegan desde la nada. Entonces, muy bien. Posteriormente, como hace la señora, ¿no? Los almacenes después se llaman, oye, se están acabando los freezer. Ya, la señora agarra un camioncito, todo el mundo lleva 3 freezer, ¿no?
Posteriormente, estas instrucciones son procesadas por la CPU. Procesadas por la CPU. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? ¿Sí lo escucho? Ajá. Claro, no lo pasa todo, ¿no? Ya vamos a ver. Pueden ser datos de instrucciones. Esta es la CPU que ven, ¿no? Esta es la CPU, ¿no? ML es un registro de la CPU. Esta es la CPU. Esta es la CPU. Entonces, el MDR almacena, es como un almacencito nomás, ¿no? Un almacén donde se almacenan, aunque no crean, ya sea para que lleguen o que salgan, ¿no? Los almacenes de ahí, el bus agarra esos datos y los pasa, ¿no? O al revés, si es de la RAM, los saca de la RAM y los pasa al MDR. Fíjense que se está siguiendo el esquema de John von Neumann, un cerebro que procese los datos que vienen desde la RAM, ¿no? Las instrucciones que vienen de la RAM. Pero ¿cómo decirle? Pero obviamente aquí le han puesto más cosas, ¿no? Es decir, está bien, John von Neumann vos querés que haga, pero lo hiciste en papel, pues. Fue muy buena idea y lo hiciste en papel, la cosa es hacerlo funcionar. Entonces necesitamos un bus de datos, necesitamos tal cosa, claro, hablando en forma moderna, ¿no? Obviamente, cuando se hizo la primera computadora no había el transistor, digamos, ¿no? ¿Qué íbamos a hablar de bus de datos? De verdad que no sé cómo lo hacían, no tengo idea de cómo lo hacían. Entonces, aquí sí digamos, bien, yo misma, qué buena idea, en el papel, pues belleza. Ahora, ¿cómo rayos lo hacemos? Si la CPU está por allá y la RAM por allá, necesitamos algo por donde viajar, digamos, ¿no? Del bus de datos a la CPU. Y los datos que llegan, ¿qué hacemos con ellos? Hay que almacenarlos un ratito, pues. No se puede procesar directamente. Uno no se va a tomar la sopa directamente, uno mete todito a la boca, ¿no? Pues tiene que ponerlo en la mesa y de ahí uno comienza a procesar esa sopita, ¿no? Entonces uno a comérsela, ¿no? A procesarla. Muy bien. Está todo bien. Vamos al siguiente temita, ¿sí? Después lo vamos a relacionar y vamos a hacer ejercicio y preguntas, ¿no? N, oye, si me dicen code, a mí me dicen code significa código, ¿no? Código, programa, lo que sea. Y esto significa software, obviamente. Esto es software, ¿no? Me dicen code, ya para mí es código. Code, ¿no? Código. O sea, es software, programa, ¿no? Es software. El otro, la N-bit computer, es una medida de hardware. Fíjense, como les mostré, hasta el mismo vendedor de computadora me está hablando del hardware, no me está hablando del software. Yo, por ejemplo, le estoy pidiendo que por favor me instale Windows 11, ¿no? Empezar con licencia OEM, que son 40 pesos. Y él la debe conseguir, ¿no? Entonces ya ahí está hablando de software. Él no me está diciendo te voy a regalar Windows, ¿no? Me está hablando de hardware. Al decirme, es una computadora de 128 bits, me parece. O sea, N-bit code, 128 bit computer. Pero aquí habla de código de software. Y vamos a lo que hablamos, ¿no? Se dice, se me está acabando el tiempo, ¿no? Ahorita lo cortamos. Se dice que Java es un compilador, ¿no? De 32 bits. A los chicos de acá les quito el lenguaje, que les quito más complicado, pero es un compilador de 32 bits. Lo pongo completo. Nadie pone la palabra code, pero ya, porque está aquí dicho código de 32 bits. Entonces, es un compilador de 32 bits. ¿Qué quiere decir? Claro, ya estoy hablando de software, ¿no? Es decir, code y ya software. Hablamos de Java, Delphi también es de 32 bits. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, podemos hacer una pausa comercial y después de la pausa comercial continuamos con la respuesta.
Muy bien, volvamos al trabajo. ¿Qué significa entonces? ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Alguna pista? Yo siempre le digo, yo saben qué haría, ¿no? Usted, me parece una pregunta al profe, voy a internet, en Google, lo busco y después le contesto al profe. Y ese profe va a decir, wow, ¿cómo sabe este muchacho? ¿Eh? Eso lo haría yo, haría trampa. ¿Nada? ¿Alguna idea? Claro, está claro, pero ¿qué significa los 32 codes? Que puede procesar los 32 bits, así como dijo, de un solo saque. Mm, creo que por añadidura puede hacer eso. El programa, la computadora, ¿no? Vamos a relacionar después NB Computer con NB Codes. Téngame paciencia, la respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no. Pero quedó la misma. Téngame paciencia cuando relacionemos NB Code con NB Computer. Vamos a compararlo, digamos. No vamos a ponerlo frente a frente. Y vamos a descubrir no digamos un fraude, digamos un engaño al público, digamos, con la primera PC del mundo, ¿no? La primera computadora personal del 8088. ¿Sí? Ya después vamos a hablar sobre eso. También dice, ¿no? Delphi es de 32 bits, dice, ¿no? A menos Delphi que yo tengo de 31, sí, hay uno de 64. Yo tengo el XG6, que es de 32 bits. ¿No? Ahora, cuando nació Delphi 1.0, lo comentaba el grupo paralelo, Delphi 1.0, era de 16 bits, 16 bit code, ¿no? Código de 16 bits. Y ya luego parece que, la verdad a nosotros nos pareció excelente, acá. Pero después apareció el Delphi 2.0, todo el mundo quería, siempre pirateadito, ¿no? Buscaban el Delphi 2.0, todo el mundo, los alumnos y docentes. Era de 32 bits. Pero aún así sigo sin entender, ¿no? Sigo sin entender. Bueno, le voy a explicar de forma más simple, espero que me entiendan. Y después vamos a ver cómo relacionar, ¿no? Cómo relacionar los NBit Code con NBit Computer, ¿no? ¿Tienen algo, una relación? Sí, alguna relación, pero en realidad son, como decíamos en el tiempo, estamos en diferentes colectivos, digamos. Uno va, hablemos micro, digamos, ¿no? Estamos andando en diferentes micros, digamos. Pero en algún momento se cruzan, ¿no? Se cruzan los dos conceptos. Entonces voy a la pizarra y hablamos un poquito qué significa NB Code. Entonces, esto es NB Computer, NB Code. Yo les sugiero siempre, se los digo, eso recuérdenlo siempre. No es para dar examen, ¿no? Para el examen lo leo como loro. NB Code, no, yo quiero que entenderlo. Y eso se queda hasta que la muerte me separe, digamos, esos conceptos, ¿no? Estos conceptos yo los tengo, no para dar examen, yo, oye, ¿sabes? Último se lo copio, profesor, el texto que él escribió y me va a poner bien. Es para que yo lo sepa, ¿no? Yo lo sepa como profesional, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Una declaración jurada que yo siempre les digo, muchos profesionales de Justicia Bien le saben responder eso. Y hagan un testeo alguna vez sin burlarse, por favor, no hay que burlarse. Preguntarle qué significa que sea Java de 32 bits. A uno ya que es profesional, que es todo, que ha defendido tesis, que ya está trabajando. A ver qué le responde. ¿No? A ver qué le responde. Si a la macana ya por salvarse, ya usted no diga nada, gracias, nada más, ¿no? No hay por qué vanagloriarse, ¿no? Es feo eso, ¿no? Que no se puede vanagloriar. La idea es que ustedes sepan, ¿no? Muy bien, voy a hacer igual. Entonces, en el Bitcoin significa esto significa que igual significa que las instrucciones y los datos también que te vas a traer
las instrucciones también incluyen datos, ¿no? Y los datos que se manipulan, tienen a lo sumo, no igual, ¿no? A lo sumo, o sea, como máximo, en el ¿sí? A lo sumo en el entonces, a lo sumo tienen n bits. En otras ocasiones, bueno, yo he dado esta parte de la materia con instrucciones solamente, porque digamos era el temario de redes, ¿no? También en redes no le meto mucho codificación y todas esas cosas, pero aquí le voy a mostrar ejemplos, ¿no? Le voy a mostrar ejemplos ya más reales, porque se llaman de 32 bits, ¿no? De 32 bits. Entonces ellos tienen a lo sumo n bits. Vean, comencemos con las instrucciones. ¿Sí? Fíjense, por favor, dice a lo sumo, no es que sea igual a n bits. Reemplacen n por 32. ¿Qué quiere decir? Entonces Java dice, utiliza instrucciones y datos de hasta 32 bits. ¿Sí? De hasta 32 bits. A ver, digamos que sean las instrucciones a, qué sé yo, déjenme poner algo ridículo, ¿sí? A 2 bits. No existe esta computadora, aún es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede haber una computadora de 2 bits, ¿no? ¿Quién diablos la va a trabajar esa máquina, ¿no? ¿Quién va a crear una máquina de 2 bits coding, ¿no? Pero queremos entenderlo, nada más. Digamos, dice, tengo una máquina, tengo un lenguaje de programación que trabaja con 2 bits code. Todo el mundo se le ríe, ¿no? El que lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Si son 2 bits code, ¿cuántas instrucciones puede tener? Entonces, esta compu tendrá, yo con el compu como ustedes hablan, esta compu tendrá, disculpen, este lenguaje usará instrucciones de a lo sumo, digamos, ¿no? A lo sumo 2 bits. O sea, comentario, 2 a la n, ahora este n es igual a 2. 2 a la 2 igual 4 instrucciones. A lo sumo, vamos a tener 4 instrucciones de esta máquina. ¿Se imaginan ustedes? Solo 4 instrucciones. 4 instrucciones. O sea, ¿cómo sería el funcionamiento? Esto significa, Jone, que aquí sería 00. Recuerden que todo se va a código máquina, ¿no? Recuerden que las instrucciones en el hardware, en la CPU, son números binarios. Como ustedes ya van a ver assembler, por ejemplo, están viendo assembler, digamos, el 00 que sea la instrucción de inventarme. Move AX0. ¿Qué sé yo? 01 que sea move BX AX. ¿Se entiende todo o lo describo nomás como un lenguaje normal? Lenguaje normal. Lenguaje normal, entonces es como decir, AX son registros, ¿no? Es decir, AX igual a 0, que sé yo, BX igual a X. No estoy inventando. Este que sea AX igual a X más BX y este que sea CX igual a BX. No estoy inventando, cualquier macana lo estoy inventando. ¿Qué hago con estas 4 instrucciones, bueno? Solo 4 instrucciones porque, bueno, 2 a la 2 es 4. Tengan en cuenta que 2 a la 2 es 4. Son solamente 4 instrucciones que puedo usar. No sé qué programa voy a hacer con eso. Eso es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si fueran a 3 bits code? Si fuesen a 3 bits code, o sea, código de 3 bits. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas instrucciones podría tener a lo sumo? ¿Me ayudan? ¿Cuánto? 8. 2, 8. Ahora n es igual a 3, ¿no? 2 a la 3 igual 8 instrucciones. Igual no, nada. Estas máquinas que tienen, estos lenguajes que estoy escribiendo aquí son inventados. ¿Okay? No existe. El mínimo es 8 bits. Y es una máquina de los años 50, porque las son de los años 30, 40. O sea, lo mínimo fue 8. Los códigos se van en múltiplos de 2 a la n.
partiendo de 8. Entonces sería 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 32, 64. O sea, 8, 16, se duplica, ¿no? 8, 16, 32, 64. ¿El próximo cuál sería? Después de 64, digamos, hay Windows 64. Después va a haber instrucciones de cuánto. Ahorita hay instrucciones de 64 bits. 128. De 128. Se duplica. Puede ser 2 a la n, ¿no? Se va duplicando, se multiplica por 2. Si fuera 3 bits, ¿qué tendríamos, jóvenes? Ya teníamos las instrucciones, serían 000, 001, no, 010, y así, ¿no? Hasta el número 7, digamos, ¿no? Que sería 1, 1, 1. Entonces aquí habría instrucciones lo mismo. Tendría AX igual a 0, BX, aquí es la AX, ¿no? BX igual a AX. Después tenemos AX igual a X más BX. Y así nos inventemos, ¿no? Ya tengo acá CX igual a X multiplicado por BX. Ok. Le puse puntito suspensivo porque ya no sé qué instrucción inventar, ¿no? ¿Qué instrucción inventar? Entonces, por ejemplo, la cantidad, lo que se refiere el código es la cantidad de bits que se utiliza. Si son 3, entonces 3 bit codes. Si tengo 8 bits, ¿qué significa? 8 bit codes. ¿Qué significaría? ¿256 instrucciones? Claro, a lo sumo, aunque no la implementen todas, jóvenes, pero su codificación, es decir, no hay 256 instrucciones, en la CPU no hay. Habrán que seguir 80. Pero cada instrucción se codifica como máximo a 8 bit codes. Si su profesor les enseña, digamos, cómo se codifican las instrucciones, van a ver que por el primer bit él sabe, por una suma de bits, sabe si la instrucción es de 8 o 16 bits. ¿No? Es interesante cómo lo codifica. Yo le digo, no se preocupe por eso le corresponde a los profesores de Hacienda, a mí no. A mí no. Yo estudié en Argentina, ¿no? En un centro, y mi profesor jóvenes de compiladores en ecuatoriano, que te lo mencionó, nos hacía hacer a pulso, la conversión a binario. Nosotros queríamos pasarlo a hacerlo y hacerlo a pasar a binario. No, nada de eso, no, a binario directo. Lo queríamos matar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Cuando él se fue, como que decimos chupa, ¿no? Yo fui a la compañía de después en el 6 años, ¿no? Le dije muchas gracias, profesor. Era un tipo, pues digamos, de agradecer porque aprendí mucho, ¿no? Mucho de estos compiladores han llegado a ser mi especialidad, ¿no? Pero, ¿qué es ahí? Eso son las instrucciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se codifican las instrucciones assembly en binario? Eso ya estaría no de este profesor de sistemas operativos. Entonces, recuerden, cada instrucción de assembly se va a codificar en una instrucción en binario, la codificación en binario. De repente a la persona no le da el tiempo para que ustedes conozcan cada instrucción, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es lo de menos. Es lo de menos. Ahora, ¿se entendió hasta aquí, jóvenes, más o menos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Ahora, con los datos, vamos a ver con los datos. Con los datos. Entonces, las instrucciones pueden transportar datos. Esto, por ejemplo, no lo enseño yo regularmente porque el temario es de redes, ¿no? En los redes no le ponemos la de redes aquí que está del otro grupo que está haciendo bien ahorita en este momento. No se preocupen, nosotros no incluimos mucho programación, ¿no? Las instrucciones pueden acarrear datos. No me quedan otras jóvenes que escriben hacerlo, ¿no? Pueden acarrear datos, ¿no? Acarrear datos. Por ejemplo, esta instrucción, ¿no? Digo, move AX30. Esto, digamos, traducido, eso es como decir AX igual 30, escrito en Java, ¿verdad? Eso sería. Entonces, la instrucción es move, ¿no? Pues la instrucción es la asignación, y este es el dato. Este es el dato. Entonces, las instrucciones pueden acarrear datos. Ahora, si digo que estoy trabajando
digamos, si estoy trabajando, comencemos otra vez. Si estoy trabajando a 2 bit code. A 2 bit code. ¿Qué datos puedo almacenar ahí? Una cosa son las instrucciones, no se vayan a perder. Las instrucciones se codifican como un binario, pero las instrucciones también transportan datos. Como están a 2 bit codes, ¿qué datos puedo manejar solamente? Los perdí, ¿no? Yo me pregunto mismo, ¿qué valores? Si quieren, hagámoslo todo, se puede ser positivo o negativo. No, pero no nos hagamos, comprometo, hagámoslo todo positivo. ¿Qué valores puedo, o sea, qué número puedo representar con 2 bits? Con 2 bits. ¿Qué número? ¿Qué valores? Lo perdí. El 0, ¿qué más? El 1, correcto. El 2 y el 3. ¿Se entendió? Entonces, una instrucción, digamos, a 2 bit codes, sería así, ¿no? Digamos, no es una igualdad, pero sería una asignación. Voy a hacer AX, no me preocupa. AX, 3, digamos. Ok, bien. ¿Por qué? Porque esto se puede representar en 2 bits. ¿Ok? Ahora digo, AX 20, ¿qué va a pasar ahí? ¿Bien o mal? Mal. Mal. ¿Por qué? Porque excede el límite. Claro, con 2 bits no puedo representar el 20. Con 4 bits tampoco, ¿no? O sea, sí. No. Tampoco. Con 4 me da hasta el 16, hasta el 15, nomás de 0 a 15. Haremos todo lo que sea positivo. No me da. Tiene que ser con 5 bits. Entonces, esta instrucción, por ejemplo, que está cargando datos, no podía ser escrita en ese lenguaje que me dice, yo estoy trabajando a 2 bit code, disculpe que es una ridiculez, ¿no? Es solamente para que me entiendan. Entonces escribo move AX20, ¿cómo no vas a poder? No puedo, pues viejo, porque estoy trabajando a 2 bit codes. No puedo, tu 20 no puedo representarlo con 2 bits. ¿Se entendió? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, miren ustedes como programadores. A ver, ahorita por ejemplo necesitamos ya números más grandes, ¿no? Especialmente la criptografía utiliza números más grandes. Digamos, si estoy a 8 bit codes, hagamos cosas que le entendamos, ¿no? A 8 bit codes, o sea, los datos que transportan las instrucciones. Las instrucciones se codifican con binarios. Los datos que acarrean son diferentes, o sea, los datos que ellos acarrean. Sigo con el move. Recuerden que el move es una simple asignación. Y digo, move, digamos, AX 200. ¿Lo acarrea o no lo acarrea? ¿Bien o mal? Mal. ¿Por qué? Lo acarrea. Está bien. Está válido. O sea, va de 0 a 255. O sea que no, 2 a la 8 son 256 valores. O sea, de 0 a 255. Este sería ok, ¿no? Ok, comentario entonces. 2 a la 8, tu rango, digamos, va de 0 a 255. O sea, hay 256 elementos. Entonces sí lo carrera. Y así, ¿no? Se podría trabajar con esos valorcitos. Pero, jóvenes, ¿qué hacemos con esos valorcitos nosotros? Con 200, digamos, sumar 2 sumitas se nos pasa, ¿no? Ya tenemos que parchar nuestro programa para que funcione. ¿No es verdad? Entonces, de entrada, la primera PC trabajó con a 16 bit code. Ya podíamos hacer sumas más grandes, ¿no? O sea, podemos hacer cosas más. ¿Qué hacemos con 8 bit code, digamos? Le hablo de los datos. Nuestras sumitas, nuestras multiplicaciones tenían que ser chiquititas, pues, ¿o no, jóvenes? Sí. Hacemos 200 por 10 y ya está. El resultado ya pues no nos cabe ya en 8 bit codes.
Ah, en cambio 16 bits, dice, claro, ya. Y ya los lenguajes, digamos, ya parchaban, ¿no? Para tener tipos de datos más grandes, pero ya eran parches, ya ellos lo parchaban ya internamente. Pero la máquina en sí no podía trabajar con ese número. A 16 bit code, ¿cuánto sería el máximo? Solamente el número entero. Sé que usan también negativo. 65.535. Claro, de 0 a 65.535. Ya pues mejor, ¿no, jóvenes, o no? Qué belleza, ¿no? A 65.535. Por ejemplo, el complemento a 2, jóvenes, se creó para no representar 2 veces el 0 y tener más negativos que positivos. Digamos, eso se lo han visto ustedes en introducción, no quiero aburrirlo con eso. Entonces, pero hablemos entero, no hablemos positivo nomás, desde 0 hasta tal valor, positivo y 0. Entonces ya tenemos más valores para poder trabajar, ¿no? En forma nativa, es decir, en forma directa con la computadora. Espero que me hayan entendido, jóvenes. ¿O no? No se entendió. Entonces, n-bit code significa que las instrucciones se codifican a lo sumo con n bits. N bits. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una instrucción, estoy trabajando a 8 bit codes y una instrucción se codifica a 10 bits, estoy hablando burrera, ¿no es verdad o no? Sí. Viejo, a lo sumo tenés 8 instrucciones, por favor. Mil disculpas. No me la charlé. Ahora, hablamos de los datos que transportan las instrucciones. Que transportan las instrucciones. Ella entonces tiene que poner los datos, los números. Hablemos en números, no siempre así, no, pero hablemos en números, quiero que me entiendan. Los números no pueden exceder la cantidad de bits. Por eso, si tengo a 8 bit codes y le digo move a X3000, plan, no puedes, viejo, no puedes hacer eso. ¿Pero por qué? Pero es que yo tengo 8 bit codes, teneme paciencia, no puedo representar de 3000. Yo puedo solamente de 0 a 255. ¿Se entendió, jóvenes? Más o menos. Ingeniero, entonces, si entendí bien, si las instrucciones se representan supongamos, a 16 bits, entonces el rango no tiene que exceder eso, los 16 bits también, los valores o los datos. Los valores, claro, los datos que transportan, ¿no? Las instrucciones. Ya. Lo transportan en los siguientes bytes, ¿no? Yo usualmente no incluyo esta parte porque la primera vez que lo enseñé esto vi que se confundían, pero este año a lo de redes no les enseño, digamos, le explico, ¿no? Así un poquito, pero a lo de informática le doy palo, entre comillas, por favor, no me vayan a malinterpretar. Quiero que me entiendan las dos cosas, ¿no? Me entiendan las dos cosas. Muy bien. Entonces recuerden, la primera PC utilizó 16 bit codes. 16 bit codes. Pero increíblemente era una computadora de 8 bits. Para que sea un poquito... Claro, ¿qué queremos hacer ahorita? Vamos a hablar también de al final de todo este zoom que hagamos, vamos a relacionar primero n-bit computer con n-bit code y luego vamos a hablar por qué, digamos, una CPU de 64 bits puede correr código de 32 bits. Es decir, una CPU trabajando a 64 bit code puede correr programas de 32 bits. Todo el mundo piensa, bueno, que como es más grande puede correr lo más pequeño. No es tan así, no es tan así, jóvenes, no es tan así. Sino que es una facilidad que le da, obviamente, los fabricantes para poder hacer eso. Pero lo que es imposible es que, trabajando, digamos, con porque el sistema operativo es el que fija el bitcode. Por ejemplo, cuando Windows 64 sube, le dice a la CPU, voy a trabajar con el juego de instrucciones de 64 bits. Entonces la CPU se activa y dice, activo el juego de instrucciones de 64 bits. Ahora, cuando hagamos otro Windows de 32 bits, digamos Windows 7, de 32, yo tenía, en otra máquina tengo Windows 7, una i3 que tengo ahí, está hecha pelota. Windows de 32 bits lo cargo. Entonces Windows cuando carga dice, CPU, trabajemos con 32 bits. Perfecto. Ahora, si quiero correr una 64, ¿qué va a pasar?
Un programista hecho en 64 bits, ¿qué va a pasar? No Ahí tiene me esa salta. instrucción. No la tiene la gente, correcto. Entonces voy a hacer un ejemplo más adelante, jóvenes. Voy a poner una computadora de 2 bits y una computadora de 4 bits. Disculpe, no computadora. Digamos, un juego de instrucciones de 2 bit codes y una de 4 bit codes. Sí, y vamos a ver, el 2, digamos, sería el de 32 y el 4 sería 64, vamos para que lo analicemos, ¿no? Para que veamos por qué, digamos, qué hace la CPU para aceptar, teniendo un bit code más grande, acepta los más pequeños. No es que por añadidura, no, jóvenes, han tenido que programarlo, ¿no? Entonces tiene que conciencia virtualizarse, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso. Muy bien, entonces vamos a encarar ahora NBit y después hablamos de lo que le digo, ¿no? NBit Computer, que es una medida de hardware, versus NBit Code. Versus NBit Code. Esto, ok, esto bueno, lo hacemos en nuestra próxima clase. El día viene, no se preocupen, no estamos retrasados. En nuestra próxima clase vemos esta comparación, o sea, vamos a comparar, ¿no? Y algunas preguntas de exámenes también vamos a hacer que son teóricas, y van a ver como algunos de sus compañeros a veces no usan el sentido común, digamos, ¿no? Y nos responden cualquier cosa. Sí, vamos a hacer ejercicios también de exámenes, ¿no? Ejercicios, problemitas de exámenes con NBit Computer y NBit Code. Una consulta, ingeniero. ¿Claro? Hablaba sobre 128 bits. La arquitectura. La computadora. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, ahora sí. Hola, ok. La arquitectura, la computadora de 128 bits en criptografía sería muy eficiente. ¿Por qué no se ha creado un sistema operativo de 128 bits todavía? Ah, muy buena pregunta. ¿Sabe qué? Me quitó una pregunta. Oiga, le agradezco. ¿Qué preguntanga esa la que me está haciendo usted? No tiene nada que ver con la criptografía, por si acaso, ¿no? Me dice, ¿por qué Windows no saca un Windows de 128 bits? Si la computadora que usted le están vendiendo acá, que va a tener que endeudarse para comprarla, esta que le están vendiendo dice 128 bits. ¿Por qué rayo Windows no hace un Windows de 128 bits? Qué buena pregunta, bueno, qué buena pregunta. La respuesta la vamos a ver cuando veamos NBit Computer. La respuesta un poquito a la rápida es que no existe el 128 bit code. ¿Se entendió más o menos? Ninguna CPU tiene 128 bit codes. La computadora es de 128 bits, hardware. Pero el software que maneja su CPU no tiene juego de instrucciones de 128 bits. ¿Se entendió? No, lo perdí. La computadora, el hardware, es de 128 bits. Pero el software, o sea, las instrucciones que maneja la CPU como máximo son de 64 bit code. Entonces no puede haber un Windows de 128 porque no existen las instrucciones de 128 bits todavía. Primero tendría que existir el software con 128 para que exista el de 128 bits del hardware. Ah, el hardware sí, el hardware es de 128 bits. La potencia de esa computadora y esta que ven acá es de 128 bits. La computadora. Pero, digamos, su lenguaje de programación, su lenguaje máquina de la CPU es a lo sumo de 64 bits. El código, es de 64 bits. No sé si lo perdí. ¿Y no habría un cuello de botella entre el software y el hardware? Siempre lo hay. Siempre lo hubo. Sí, pero se No, deja es que hacer el doble. no hay un cuello de botella, en realidad hay un retraso, dice, ¿no? El software siempre está retrasado, el hardware siempre creció más que el hardware creció siempre más que el software, ¿no? No sé si llamarlo cuello de botella, pero estamos retrasados, digamos, el software con respecto al hardware. Siempre, siempre, siempre. Es que el software lleva más tiempo construirlo, ¿no? O sea, idear el software lleva más tiempo. Le explico un poquito, tal vez a la rápida, pero escucha, me gustaría hacerle esa pregunta, por favor, hágame de acuerdo.
la próxima clase para que le pongamos esa pregunta. Ya el otro año ya la pregunto, digamos, ¿no? Tal vez en el examen final, en algunos que se olvidó, ¡pam!, la pregunta esa. Muy buena pregunta, ¿no? Él está relacionando NBit Code con NBit Computer. Lo está relacionando. Y claro, hay que tener cuidado porque una cosa es hardware y otra cosa es software. Code es código, software. Y el otro es una medida de hardware. Una medida de hardware. Pero aunque sea tan repetitivo, esta me dice, marca el nombre de 128 bits, me dice. Entonces yo le puedo decir, entonces mi Windows es 128 bits. El tipo me va a mirar así, ¿qué es este tipo de...? No, pues nunca maneja una computadora, me va a mirar feo, ¿no? Digamos, para hacerle la broma, yo, digamos, ¿no? Y quedo mal, digamos. Entonces, porque estoy relacionando una medida de hardware con una medida de software. Y eso lo vamos a ver el próximo viernes, ¿no? Lo espero para continuar con esto el próximo viernes a las 8:30. Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Todo bien. Hasta luego. Record.